Efesios capítulo 5, el versículo número 21. Efesios 5, 21, ¿están ahí? Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Respecto de Cristo y la iglesia. En Telegram también te lo mandé. Vamos entonces a ver estas metáforas, estas comparaciones. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, gracias por dejarnos llegar con bien a la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio bíblico, de escuela dominical. Danos, Señor, lo que necesitamos en nuestras mentes y corazones. Señor, por favor, háblanos, ayúdanos a aprender. Prepara nuestros corazones para la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios encontramos varias comparaciones o varias similitudes, y en el pasaje que acabamos de leer, hermanos, aquí encontramos algunas de ellas. ¿Con qué es comparada la iglesia? ¿Con qué es comparada la iglesia en las diferentes partes? Y hay varias, hay más comparaciones, no las vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad? Algunas de esas comparaciones que la Biblia hace acerca de la iglesia. Quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que la palabra de Dios en varias porciones utiliza comparaciones o metáforas para hablarnos de verdades espirituales. El Señor Jesucristo utilizó muchas de estas ejemplos para que la gente pudiera comprender de manera más sencilla, más clara. Utilizaba esas, el campo, el fruto, las ovejas, utilizaba la luz, utilizaba diferentes cosas para poder enseñar. Lo mismo vamos a ver el día de hoy, estas metáforas de la iglesia. Apúntele ahí entonces el punto número 1 o la primera metáfora: la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. En el pasaje que acabamos de leer, vea por favor Efesios, el versículo, capítulo 5, versículo 23. 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Y no vamos a hablar en esta clase acerca de la familia, acerca del papel del marido, de la esposa, pero vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a Cristo y su iglesia. Dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Sí lo está viendo o no? Dice la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vea ahora Primera de Corintios 12. Primera los Corintios 12, y vamos a ver aquí cómo la iglesia es comparada con un cuerpo. El cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, versículo 12 en adelante. Primera de Corintios 12, 12. Véalo ahí, vamos a llegar todos ahí. Primera de Corintios 12, 12.
Primera de Corintios 12:12. ¿Están ahí, hermanos? Mire cómo dice. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen de él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este capítulo habla precisamente del cuerpo de Cristo y vamos a estudiarlo bien rapidito. Letra A. Letra A. En este cuerpo, que ya podemos ver que la iglesia es un cuerpo o el cuerpo de Cristo, letra A, tiene una cabeza. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el gobernante, Él es el supremo, Él es el más importante. Todos los demás somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el líder, Él instituyó la iglesia, Él la fundó. Por lo tanto, es la persona más importante en la iglesia. En la iglesia no tenemos jerarquías. No hay posiciones de jerarquías como una clase de gobierno. No, hermanos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo sé que hay iglesias que tienen, ¿verdad?, ahí su máximo pontífice o su máxima autoridad, y ante ellos hay que inclinarnos y besarles la mano mugrosa y todo lo demás. Pero no enseña eso la Biblia. Todos somos miembros del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Vamos a pedirle por favor a la hermana María, ¿me puede ayudar a buscar un versículo? ¿Me puede ayudar a leer Efesios 1, 22 y 23? Y luego le voy a pedir a Yomaira, Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Miren cómo dice Efesios 1, 22 y 23. La hermana Mari nos lee para todos. Ustedes sigan con su vista o escuchen lo que lee la hermana. Adelante, hermana, por favor. Amén, gracias. Mire cómo dice aquí. Y lo dio por cabeza sobre todas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero Él está
al frente. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia que somos todos nosotros. Él es la cabeza, hermanos. Mire cómo dice Colosenses 1:18. La preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo que es, ¿qué dice ahí? La iglesia. Cristo entonces no es un simple líder humano, es la cabeza viva, soberana, que dirige cada aspecto de la iglesia. Así como nuestro cerebro coordina los movimientos del cuerpo, Cristo guía a su iglesia en todo. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. ¿Sabe que la iglesia le importa a Cristo? La iglesia le importa a Jesús. La iglesia es importante. Si Cristo es la cabeza, entonces la iglesia no se puede gobernar por filosofías humanas, ni por tradiciones vacías, sino por la palabra de Cristo. Por lo que dice la Biblia, cada decisión que tomamos debe de coincidir con lo que Dios ha dicho en su palabra. Cada decisión que se hace debe someterse a la dirección de la cabeza. No es como yo quiera. No se trata de que a mí me guste, se trata de que le agrade a la cabeza, a Dios. Amén, hermanos. Por eso yo he mencionado antes, no es que nos guste, que se trata de que nos guste a nosotros cómo se hace, si nos gusta o no nos gusta predicar el evangelio, si nos gusta o no lo que dice la Biblia, si nos gusta o no la música que se entona. No se trata de que nos guste a nosotros, se trata de que le agrade al Señor, porque Él es la cabeza. Tenemos que obedecer lo que la Biblia dice. Aquí usted no va a escuchar nada que no esté en la palabra de Dios. Lejos sea de nosotros tratar de enseñar tradiciones, costumbres propias, inclusive cultura propia. Yo no vine a mexicanizar a nadie. Yo vine a predicar la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios está por encima de cualquier cultura, de cualquier tradición. No, pues es que aquí en mi país nos echamos unos tacos en la mañana, ¿verdad? Si le llaman tacos o no. ¿No le llaman tacos a la bebida? ¿Cómo le llaman? Bielas. ¿Qué más? ¿Cómo le llaman al trago, papá? Ahora resulta que no saben. Chumo, guaro. Guaro, ¿qué más? A ver, hermanos, no se hagan los que no saben. ¿Cómo se llama el trago? ¿Cómo le dicen? En Venezuela, ¿cómo le dicen? Unas frías. ¿Cómo tu hijo? Unas 5 estrellas, dicen. No importa que digan, no, acá no tiene nada de malo comer la sangre. No tiene nada. Aquí en nuestro país preparamos no sé cómo se llame, y es sangre de toro, sangre de chancho, sangre de no sé qué. Riquísima, pastor. No me importa lo que tu cultura diga. Tu cultura no está por encima de la palabra de Dios. No, es que no tiene nada de malo. No. Lo que la Biblia dice, hermanos. Eso es lo que debemos seguir. No es nuestra cultura la que debe gobernar. Dios no va a ajustarse a tu cultura. Nosotros debemos aprender lo que la Biblia dice y obedecerlo en la iglesia. Letra B. Letra B. Entonces estamos hablando de la primer metáfora, la iglesia como un cuerpo. Y letra A, dije, Cristo es la cabeza. Letra B, un cuerpo, muchos miembros. Un cuerpo, muchos miembros. Cuando a una persona le tienen que quitar algún miembro o algún órgano, no funciona correctamente. Si a alguien le tienen que quitar un ojo porque le cayó a cáncer o simplemente tuvo un accidente, le explotó un ojo, se picó con un clavo, alguna cosa y pierde un ojo, no funciona debidamente. Cuando alguien pierde el oído, el poder percibir el sonido, el tímpano se revienta o algo y deja de escuchar de un solo lado, no es normal. Inclusive, cuando sucede eso, da vértigo, vómito,
pierden el equilibrio, se marean, porque un simple oído nos hace tambalear, nos hace estar mal. Aquí tenemos una enfermera profesional, ella puede dar testimonio de todo eso. El equilibrio del cuerpo. Es más, si nos faltara el dedo gordo del pie, también es el equilibrio. No pudiéramos caminar bien, nos caeríamos, etcétera. Exactamente. Cada miembro que tenemos fue diseñado por Dios. Tiene una función. Y cuando algo va mal, se tiene que atender. Hay que realizar operaciones, hay que realizar diferentes procedimientos para sanar ese miembro. Pero cuando se quita, mire qué difícil es. Cuán complicado es un trasplante de riñón. Quitarle un riñón a una persona para podérsela poner a otra. Y que sea compatible y que su cuerpo no lo rechace y que infecciones y que tantas cosas. Porque cada cuerpo está diseñado por Dios para funcionar. Nosotros lo dañamos con nuestra alimentación, con nuestra mala vida, con nuestra vida loca, toda cosa. Pero el cuerpo fue diseñado por Dios. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene muchos miembros. Y los miembros tienen nombres. Son ustedes, hermanos. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia bautista fundamental Bethesda. Y aunque usted se sienta insignificante, si tan solamente me falta un diente, ya no estoy completo. Ya no puedo sonreír de la misma manera, ¿verdad? Si me faltan las muelas, pues van a tener que molerme mi comidita. Sí, entonces cada miembro es importante. Mire lo que dice 1 Corintios 12 otra vez, versículo 12. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Están ahí? 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Cómo pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Recuerden que tenemos dos bautismos. ¿Cuáles son esos dos bautismos, pastor? Bueno, el primero de ellos es el bautismo de agua, el bautismo por inmersión. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cómo podemos pertenecer a la iglesia? Dice la Biblia que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia local. Pero el cuerpo de Cristo, el bautismo se llama el bautismo del Espíritu. Ese bautismo se recibe cuando recibimos al Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibimos, pastor? Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Mire cómo dice otra vez el versículo número 13. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Todos o algunos? Todos. No confundamos la plenitud del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos añade al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ese se recibe cuando todos recibimos a Cristo en nuestro corazón. Todos somos bautizados por ese mismo Espíritu. Pero hay un momento que se llama la plenitud del Espíritu o la llenura del Espíritu, cuando alguien vive de acuerdo a la voluntad de Dios y podemos ver los frutos del Espíritu en su vida y Dios les da un don especial a veces, ¿verdad? Para cantar, para poder hacer cosas que en el poder del Espíritu Santo se realizan. Pero ¿cómo llego a ser miembro de la iglesia local Bethesda en Cuenca? Bautizándome. ¿Cómo puedo llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo? Ya lo es en el momento de recibir a Cristo en su corazón. Pero somos muchos los miembros. Ahora, si usted está aquí, usted es parte del cuerpo de Cristo si usted recibió a Cristo. Pero al mismo tiempo, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo. Voy a pedirle por favor que me ayude a leer
Romanos 12, 4 y 5. ¿Quién me ayuda a leerlo? Levante la mano para que nos ayude a leer. Allá atrás, Brian. Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Léelo fuerte para todos, hermano Brian. Amén. Miren lo que dice aquí, gracias hermano Brian. Dice, siendo muchos, no todos tienen la misma función. Nada más tenemos una lengua con papilas gustativas, solo una. Alguna la tenemos larguísima, pero tenemos solo una lengua, ¿verdad? Solo tenemos una nariz, solo tenemos un par de labios y así sucesivamente. Somos muchos miembros del cuerpo, pero cada uno tiene diferente función. Lo que hace mi mano no lo puede hacer mi ojo. Lo que hace mi rodilla de articular no lo puede hacer mi estómago. ¿No? Lo que hace mi corazón de bombear la sangre continuamente no lo puede hacer mi hígado. No. Cada uno tiene diferente función. Y el versículo que acaba de leer nuestro hermano Brian dice, así también nosotros, siendo muchos, somos miembros de un solo cuerpo, pero tenemos diferentes funciones. ¿Sabía que usted es parte del cuerpo y que es importante para nuestra iglesia? Es importante para nuestra iglesia. Venga entonces al cuerpo de Cristo. Cuando usted falta, el cuerpo no está completo. Le falta una pata, le falta un oído, le falta algo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, no puede funcionar. Pero también tenemos que entender que eso me va a llevar a la letra C, pero la diversidad en la iglesia no debe ser motivo de competencia, sino de complemento. Nos complementamos. Cada creyente debe reconocer que Dios lo añadió a su cuerpo y lo añadió a la iglesia con un propósito. Dios pensó en ti, hermano. Hermana Katy, Dios pensó en ti para traerte al cuerpo de la iglesia, porque tú tienes una función especial aquí. Y cada vez que faltas es esa parte que no está con nosotros. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, somos diferente función. Unos están con los niños, otros cantan, otros manejan, otros cuidan, otros invitan, otros ayudan, otros diferentes. No podemos todos ayudar. Quizá no podemos todos pasar al frente a enseñar. No todos pueden estar allá, no todos pueden manejar, no, pero todos somos miembros del cuerpo y tenemos una función y somos importantes. Mire la letra C, eso me lleva a la letra C. Cada miembro es necesario. Cada miembro es necesario. Mire otra vez 1 Corintios 12, el versículo número 21 y 22. Cada miembro es necesario, letra C. Dice ahí, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cada miembro es necesario en la iglesia. Ningún miembro del cuerpo es imprescindible, eso sí. Si tú no funcionas en el cuerpo de Cristo, Dios pone a alguien más. Nadie es imprescindible, pero sí somos necesarios para el funcionamiento. Hasta lo más débil en nuestro cuerpo es necesario. Dios no creó cristianos de segunda clase, hermanos. El servicio que realizamos a nuestro Dios es importante. Así como aquel que pasa y barre y limpia y adorna y cocina y está trabajando, como aquella oración silenciosa de la anciana en casa por el pastor, por su familia, por los hermanos. Es vital como
el cuerpo de Cristo, aún esas pequeñas cosas. Nadie puede menospreciar el servicio por muy pequeño que usted pueda realizar. El que cree que no importa no sabe de la Biblia. Aún las cosas pequeñitas son importantes para el funcionamiento de la iglesia. Mire, el día de ayer, como iglesia, salimos por la tarde a recorrer las calles de Balsay, las calles de las Cuatro Esquinas, el parque. Pasamos ahí por el sector San Martín, fuimos al sector Santa María, y los hermanos iban caminando con las invitaciones, entregándolas a las personas. La buceta llevaba arriba un parlante, haciendo escándalo por todas partes. Vengan, vengan a nuestro aniversario, sorteo de artículos para el hogar, y caminando y todo. Mire qué hermoso poder trabajar como iglesia. Otros no pudieron ir, pero lo hicieron mientras caminaban hacia su trabajo, mientras iban en el bus, y todos, a lo mejor nadie lo vio, pero lo estamos haciendo como parte del cuerpo de Cristo. Ayer, mire, desde el día, bueno, toda la semana nos hemos dormido muy tarde por acomodar, por comprar, por organizar, por ver. Toda la semana, 12, 1, 2 de la mañana, y despertar 6:30 de la mañana, y toda la semana hemos andado, como dicen mis amigos ecuatorianos a quienes amo, a full. Nosotros no decimos así, pero estábamos tremendamente ocupados. El viernes, las hermanitas vinieron al ensayo. Luego tuvimos la velada de oración hasta las 12 de la noche. Luego, el día de ayer, fuimos a invitar, fuimos a comprar, fuimos tanta cosa que hicimos, y luego otras hermanitas vinieron a adornar, a acomodar todo el relajo que teníamos acá, porque yo llegué y compré el saco de papas y ahí lo aventé, y las cebollas y esto y lo otro y aquello, y las lechugas y todo lo que compramos, lo ordenaron bien bonito. Se compró una refri, ya la va a ver bien bonita, blanca, para la iglesia. Ya está ahí con lechugas adentro y todo lo demás. Las hermanas ahí adornando. Parece que eso se hizo en 5 minutos, pero les llevó más de 1 hora, hermanos. Que las florecitas, y que no se ve bien, y que no sé cuánto, y que inflate los globos, y que no sé cuánto. Son parte del cuerpo de Cristo. A lo mejor, hermanos, hacen un esfuerzo, pero también usted también es parte del cuerpo de Cristo. Levantarse temprano para cuando pase el bus, no me tengan que esperar, no me tengan que llamar, ya esté ahí, porque si yo llego tarde, hago que todos lleguen tarde. Afecto el cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso les mencionaba en la ruta, vamos a respetar los horarios y vamos a empezar a dejar gente. Lamentamos mucho, pero por el bien de todos tenemos que quitar ese cáncer. Vamos a aventar una quimioterapia este domingo que viene. Ok, radiación dura. Ya tenemos los horarios y vamos a llegar a las 10, aunque lleguemos con 6 hermanos. Aunque lleguemos con 6 hermanos. Tenemos que hacerlo así, porque es importante respetar los tiempos. También la escuela dominical, 11:15 va a terminar. Nos quedan unos minutitos. Tenemos que respetar horarios, tiempos. Todo lo demás es falta de organización, falta de respeto hacia ustedes, hacia el Señor. Por eso es importante todo lo que hacemos para Dios. Número 2, hay mucho más que quisiera mencionar, pero el tiempo se nos termina. Número 2, somos un cuerpo, tenemos diferentes funciones. Cumpla con su función. Gracias a los que pueden dar, que pueden apoyar. Algunos traen ropita para otros niños, han traído despensa para apoyar a una hermana, a un hermano. Todo eso es importante, hermanos. Todo eso. Los que colaboran, los que oran, los que animan, los que salen a testificar a los visitantes, los que los saludan, los que cortan el pan, los que preparan, los que tiran la basura. Todos somos importantes. Hágalo para Dios, somos un cuerpo. La iglesia no es un edificio de ladrillos solamente, sino un organismo vivo donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Número 2, la iglesia como casa de Dios. Como casa de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
Mire el versículo 19. Efesios 2:19 al 22. ¿Quién me ayuda a leerlo? Efesios 2:19 al 22. ¿Jimé? Por favor, Jimena. Efesios 2:19 al 22. Si no lo ha encontrado, sígalo con su vista en la pantalla. Advenedizos. Gracias. Mire esta parte, número 2, la iglesia como casa de Dios. Este pasaje que acaba de leer nuestra hermana nos dice que ya no somos extranjeros, ¿verdad? Que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De la familia de Dios, de la familia de Cristo, hermanos. ¿Sabía usted que la iglesia es comparada con una casa donde en una casa habita una familia? Usted es parte de esta familia. La familia donde hay hermanos en Cristo. Yo sé que hay algunos hermanos que se llevan pésimo. Hay unos hermanos que no se hablan. Ñaños que no se hablan, ¿verdad? que no se pueden ver ni en pintura. Nada más en Navidad, de repente por ahí, en cada esquina, mostrándose los colmillos unos a otros. Pero en la iglesia, como casa de Dios, como familia, somos hermanos en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, se llama el ministerio de la adopción. No éramos hijos de Dios. Dice la Biblia que éramos hijos del maligno, hijos del diablo. No éramos creación de Dios. Pero cuando recibimos a Cristo, nos adopta en su familia. Por eso es que ahora somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Somos hermanos y habitamos en la casa de Dios como hermanos. Mire cómo le llama Primera de Timoteo 3:15. El hermano Basilio, que me lo lea de la pantalla o de la Biblia, como guste. Primera de Timoteo 3:15. Mire qué dice ahí la Biblia, por favor. Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué dice, hermano? Sí. Para que todos sepamos cómo debes conducirte. Baluarte. Amén. Dice ahí, fíjese lo que dice otra vez. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de quién. En la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces, letra A, anótele ahí. Somos la familia de Dios. Letra A, somos la familia de Dios. Aquí en este pasaje, no solo el pasaje que leyó la hermana Jimena, donde dice que Dios va construyendo ese edificio, va creciendo santo para morada de Dios, que nosotros somos esa casa de Dios, pero también aquí dice la iglesia, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Por eso somos la familia de Dios. Así que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, voltee a ver a su izquierda y a su derecha. Voltee a ver a su izquierda y a su derecha. A quien está a su izquierda. ¿Quién está a su izquierda? A lo mejor está bien feo el que está a la izquierda. Y también el de la derecha. Bueno, ese hermano feo, bigotón, o como sea, es su hermano en Cristo. Tiene que amarle. Tiene que amarle. No tiene que haber división en la familia. Cuando hay división en la familia, eso no es normal. Cuando papá y mamá
no pueden hablarle a uno de sus hijos, eso no es normal. Cuando los hijos no quieren hablar con sus papás, eso no es normal. Cuando entre hermanos no se pueden hablar, eso no es correcto, no es normal. Lo correcto, lo bíblico es que haya armonía en el hogar, que puedan llevarse bien, respetarse, que haya un líder que guíe al hogar en la dirección correcta de Dios. Y lo mismo sucede en la iglesia. Somos hermanos en Cristo. Debemos amarnos. No debe de haber envidias entre nosotros. No debe de haber críticas entre nosotros. No debemos andarnos juzgando entre nosotros. Eso no es correcto, porque somos miembros del mismo cuerpo. Alguien loco agarraría el martillo o el combo, que le llaman aquí, el combo, y agarraría para darse en un dedo. Un loco lo haría. Un loco agarraría un clavo para ponérselo en el dedo. Un loco lo haría, ¿verdad que sí, hermanos? Y si hay locos que se dañan solos, ¿sí los ha visto? Están en el manicomio, están agarrados con sus aquí camisas de fuerza, porque se dañan solos, van a rebotar a la pared solos como locos. Algo no está bien en el cerebro, están mal, porque alguien normal no daña su propio cuerpo. Lo mismo sucede en la iglesia. Ya deje esas críticas para los demás. Deje de andar juzgando, deje de andar criticando, deje de andar burlándose de los demás. Somos miembros del mismo cuerpo, somos familia, somos familia. La iglesia no es una asociación civil, es una familia espiritual de Dios. Cuando nacemos, nacemos en la familia de Dios. Mire lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12, por favor. Alguien que me lo pueda leer. Alguien que me lo lea. ¿Quién me lo lee? Juan 1:12, aquí adelante. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Somos hijos de Dios en una casa, en un cuerpo, ya vimos, en una casa que es la iglesia. Letra B. Letra B. Edificados sobre el fundamento apostólico o de los apóstoles. Efesios 2:20, ahí mismo Efesios 2:20, mire qué dice ahí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Otra vez, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermanos? Jesucristo mismo. Letra B, edificados sobre el fundamento apostólico o de los apóstoles, pero por supuesto ahorita lo vamos a ver, Cristo es la piedra angular, la cabeza, la principal piedra. La iglesia no se construye sobre las enseñanzas de Confucio, las enseñanzas de Mahoma, las enseñanzas de hombres, no, sino de las enseñanzas que los apóstoles recibieron directamente de Cristo, inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos en la Escritura lo que Dios quiere que sepamos, que obedezcamos. El fundamento no es una organización humana, es la doctrina pura de Cristo en la Biblia. Lo que los apóstoles recibieron de primera mano y lo transmitieron a las demás generaciones y lo tenemos en la Biblia. Ese es nuestro fundamento. Aquí no vamos a tener otras enseñanzas de un hombre famoso, de alguien filósofo. Aquí tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas, y la principal piedra sobre donde descansa ese fundamento es Jesucristo. Y cabe señalar, hermanos, que ya no hay apóstoles. Ya no los hay. Para poder ser apóstol había unos requisitos que tenían que cumplir. Entre ellos era haber sido llamado personalmente por Jesucristo. De los que tenemos hoy en día, Jesucristo nuestro Señor corporalmente no está aquí con nosotros. El último que llamó se llamó Pablo.
el último apóstol. También tenían que tener, hermanos, señales apostólicas, como tomar veneno, ser mordidos por serpientes y que no les pasara absolutamente nada, ¿verdad? Esos señales fueron los apóstoles, los 12 apóstoles. ¿Cómo podemos saber que no hubo más? Usted puede ir al libro de Apocalipsis y darse cuenta los nombres de los 12 apóstoles. Y no hubo más. Y sobre esas enseñanzas, hermanos, es que la iglesia tiene un fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia no debe moverse con cada viento de doctrina moderna, sino permanecer firme en el fundamento eterno que es la palabra de Dios. La palabra apóstol quiere decir enviado de primera mano o llamado de primera mano. Ya no es posible. Hay hombres de Dios muy usados por el Señor Jesucristo que son grandes pastores, grandes evangelistas, pero no cualifican para ser los apóstoles. Letra C. Cristo la piedra angular. Cristo la piedra angular. Sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 2, dice en el versículo número 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. La principal piedra que desecharon los edificadores es Cristo. En la antigüedad, la piedra angular era la piedra la más importante para toda la construcción. Determinaba la solidez y la dirección que tendría la obra. Así que Cristo sostiene y da sentido a la iglesia. Él es el fundador y sobre ello tenemos, dice la Biblia aquí, el fundamento, ¿verdad? Es decir, hay una gran piedra, una gran base sobre la cual están los fundamentos de los apóstoles y profetas, y entonces viene la construcción hasta nuestros días de nuestra iglesia. Una iglesia que pierde a Cristo como el centro, como la razón de existir, entonces pierde todo sentido. Cristo debe ser esa piedra angular, ese fundamento sólido. La iglesia no es simplemente un lugar donde los hombres nos reunimos. No. También es un organismo vivo donde Dios mismo habita por su espíritu, bendiciéndonos, visitándonos, usándonos, dirigiéndonos. Dios habita en medio de nosotros. Por eso dice ahí el versículo 21, para hacer un templo ¿cómo? Estamos en el versículo 21. Para hacer un templo cochino, un templo manchado, para hacer un templo, ¿cómo dice? Santo. Por lo tanto, cada miembro debe vivir en santidad, en reverencia. La adoración no es un espectáculo. La adoración a Dios, hermanos, cuando venimos y nos reunimos en la iglesia, debe de ser nuestra vida santa. La iglesia es la morada de Dios en la tierra, un templo vivo donde Él habita por su espíritu. Por lo tanto, cada miembro debe de vivir una vida santa para Dios. ¿Vive usted una vida santa? ¿Vive una vida agradable delante de Dios? ¿Cómo vino esta mañana? Si en esta mañana usted no entiende que es parte de la iglesia, que usted es parte del cuerpo de Cristo, que usted es parte del edificio, de la casa de Dios, como un ladrillo vivo, que debe ser santo para la morada de Dios, que usted tiene hermanos en Cristo que somos de la misma familia, entiéndalo en esta mañana y haga cambios en su vida. No lo voy a desarrollar, pero les menciono el número 3, la iglesia como la novia de Cristo. La tercera metáfora que ya vimos el domingo en la tarde. Si usted no vino el domingo en la tarde, se lo perdió, porque vimos la novia de Cristo. Vimos un paralelismo entre una boda judía y también la iglesia y Cristo como su esposo. Cristo, hermanos, es el novio de la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
Cristo vino para purificarla y para santificarla. Cristo llama a la santidad y a la pureza a su novia. Cristo viene por su novia para llevarnos a la casa de su Padre. ¿Cómo le encontrará? Yo mencionaba el domingo en la tarde. Imagínese que viene un novio bien elegante, con smoking, con su familia, para poder retirar a la novia y la encuentra toda cochina. La encuentra toda revolcada. Peor, con unos chupetones acá, oliendo a perfume de otro hombre. ¿Cree usted que ese joven que se conservó puro estaría contento de recibir una mujer fornicaria, sucia y perversa para ser su esposa? ¿Cree usted que eso sería agradable para él? No. Ahora piénselo de Cristo y la iglesia. Él viene por su iglesia, por su novia. Debemos conservarnos puros, sin mancha ni contaminación del mundo, reservándonos para nuestro glorioso Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por recordarnos, Señor, que la iglesia es un cuerpo, tu cuerpo, que tú eres nuestro Señor, tú eres la cabeza, tú nos diriges, tú tienes el control. Gracias, Señor, por recordarnos que la iglesia también